Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sirvo desde hoy. Bendiciones, hermanos. Cuánto Dios nos ha guardado en estos días. Como nunca me aferré a la oración base que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que es líbranos del mal. Y Dios lo ha hecho. Venga tu reino. Y tu reino ha estado, el reino del Señor ha estado en algunas vidas, en algunos hogares que en medio de la incertidumbre, en medio de las enfermedades, se aferraron al Señor y el Señor los ha librado. Tenemos muchos testimonios de lo que Dios está haciendo. También, como nunca me aferré a Mateo 7:7, hay que buscar, hay que llamar, hay que pedir. Y en las 3 palabras el Señor responde muy bien. Si buscan, van a hallar. Si piden, yo les voy a responder, voy a dar. Así que Mateo 7:7, también Mateo 6:9, ahí está el Padre Nuestro. Si lo puede repasar y aferrarse a las promesas de Dios. Bueno, también es muy probable que hagamos de esta manera que lo estamos haciendo ahora, pero en vivo, y tal vez celebremos la Santa Cena. Sería importantísimo para que muchos podamos crecer en fe y recordar Éxodo capítulo 12, donde el pueblo fue redimido. Hubo una gran plaga, hubo una mortandad tremenda, pero los hijos de Dios no les tocó, sino que la marca de la sangre del Señor estaba en los dinteles de la puerta y el ángel de la muerte pasaba y no tocó a los hijos de Dios, sí a Egipto. Entonces, anhelo tener la Santa Cena y cada uno tendrá que hacerla en su casa, con el necesario cuidado que tenemos que hacerlo. Bien, hermanos, hoy quiero tomarme de una pregunta que está en Génesis 3:9. El contexto sería 8 y 9, 2 versículos nada más, que es cuando el hombre cae. Génesis 2, toda una maravilla, una comunión, una intimidad con Dios.
Pero Génesis 3 es la gran ruina, la desobediencia a Dios y la obediencia a Satanás, al ángel caído. Entonces, hay una pregunta allí y es, ¿dónde estás tú? Entonces podemos ponerle como título, ¿dónde estás tú? Después te puede leer Génesis capítulo 3 y meditemos un poquito en esto. Después de la desobediencia de Adán, Dios hubiese podido rechazarlo, pero no lo hizo, sino que lo llamó. Insisto, lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Esta frase es como una preparación al encuentro, al diálogo. Notemos que lo primero que Dios dijo a Adán no fue, ¿qué es lo que has hecho? Esa pregunta también está allí en Génesis capítulo 3. Otra pregunta, ¿qué has hecho? No le preguntó eso, sino, ¿dónde estás tú? Donde esté el hombre, esté muy bien con Dios, se sabe que está en obediencia. Pero si no está bien con Dios, está en desobediencia. Los lugares no son lo mismo. Entonces, el Señor ha hecho una pregunta. ¿Dónde estás tú? Para Dios, saber en qué situación nos hallamos es más importante que saber qué hemos hecho. Dije, según lo que hayamos hecho es la situación. La situación me llevará a la reflexión. ¿Qué hice? Por eso, primero, ¿dónde estás tú? Y después, ¿qué has hecho? Pero primero, ¿dónde estás tú? He visto, eso es una reflexión que yo la he vivenciado, he visto situaciones terribles de quebrantamiento. Vale entonces la pregunta. Dios pregunta al individuo, Dios pregunta a los pueblos, Dios pregunta en este tiempo a las naciones, ¿dónde se han metido? ¿Qué están haciendo? El mundo entero está para, como nunca, oír la voz de Dios. Dios sigue diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde se han metido? Dios sabía muy bien dónde estaba Adán, pero el hecho de llamarlo deja claro que Adán huía de su Creador. Había perdido la relación de confianza con Dios y la desobediencia produjo un abismo entre Dios y el hombre. Recordémonos de algunos problemas que tuvieron los seguidores del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pensemos en el Antiguo Testamento. David, cuando cayó, yo creo que el Señor le preguntó por medio de Natán, ¿qué te está sucediendo?
¿Dónde te metiste que te está sucediendo lo que te sucede? Salmo 32. No dormía ni de noche ni de día. Dice que todo el cuerpo le dolía hasta sus huesos. Perdió el control su vida individual, su vida familiar. Lo que le vino fue terrible. En la casa entró el mal. Entonces Dios envió a Natán. Él se hizo cargo de la situación, porque David ya no sabía qué hacer. Estaba muy mal. Y por medio de Natán, el profeta, que significa la palabra de Dios, vuelve a la reflexión y aparece el Salmo 51. Estuve en desobediencia, estuve alejado, espiritualmente perdí el gozo, perdí la paz, me alejé, me descuidé y estoy en un estado terrible. ¿Dónde estás tú? Tomemos en el Nuevo Testamento al apóstol Pedro. Él negó al Señor 3 veces. Fue muy grosero lo que hizo. Luego el Señor, cuando lo llevaban a la cruz, lo miró. Su quebrantamiento fue muy grande. Me impacta que cuando el Señor da un mensaje de resurrección a las hermanas, a las mujeres que habían ido en la madrugada allí a buscar el cuerpo del Señor y encuentran que ha resucitado, le dicen: díganle a los discípulos, a los apóstoles, que voy a tener una reunión con ellos. Pero la palabra "y a Pedro", de una manera muy específica, se notó que el Señor estaba buscándole a Pedro. Y Pedro, ¿dónde estaba? Noche espiritual, amargura, lloro, desaliento, sin paz. Pero cuando las hermanas le llevaron el mensaje y lo apartaron y le dijeron: para todos es el mensaje, pero ven, Pedro, el Señor me ha dicho que de una manera específica te diga a ti que Él viene a verte. ¡Qué maravilla! Dios está buscando la comunión con el hombre. Por eso hay un versículo en Isaías 44, 22 que dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Lo había redimido, lo había rescatado de Egipto, pero ahora se habían alejado de Dios. Se dice que Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento, donde el hombre en Isaías capítulo 1 se ve al pueblo de Dios en una ruina espiritual espantosa, que se reunían, hacían sacrificio, oraban, alababan a Dios, pero el corazón de ellos estaba muy lejos. Pero aquí está diciéndole al pueblo que se ha alejado: vuélvete a mí, de una manera tan específica, tan rotunda. Yo deshice, tiempo pasado, pero ahora en este tiempo presente le dice: te estoy buscando. Hermano, hermana, Dios nos está buscando. Tal vez nos hemos alejado un poco, pero el Señor dice: te estoy buscando. Por eso había perdido la relación, dijimos recién.
estaba huyendo de Dios, estaba en desobediencia. Por eso podemos huir de Dios, porque estamos en desobediencia, estamos cómodos, lejos de Dios, porque hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Pero Dios está incomodándonos. Al mundo entero lo está incomodando. Es que los caminos del hombre, dice, a todo hombre, dice la Biblia, cree que su camino es correcto, pero su fin es muerte. Se ha separado de Dios y no tiene vida, porque el único que le puede dar vida es Dios. No interesa si su físico vive y cuántos bienes tenga. Esa persona no tiene paz, no tiene tranquilidad. Su futuro eterno es incierto. Pero el Señor dice, sal de tu camino, de tu paraíso sin Dios, de tu fama sin Dios, de tu honor sin Dios. Sal de ese lugar, porque es perdición eterna. Hoy como nunca, como dijo alguien, Dios te incomoda para que te acomodes. Qué incómodo que se siente el hombre, mucho más cuando le dicen que tiene que obedecer. Qué desobediente. Hoy como nunca se eleva la palabra desobediencia, porque toda autoridad, dice la Biblia, ha sido puesta por Dios. No hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Sea rey, sea un emperador, sea un presidente, sea un gobernador, sea un intendente, pero se nota que el hombre no quiere obedecer, quiere andar a sus anchas. Así le ha ido, sin obedecer a Dios. Así está el mundo. Por eso, este Adán ya no podía vivir más en la presencia de su Creador. Esa pregunta que Dios hizo a Adán no era para condenarlo, atención, buena noticia, sino más bien para llamar su atención, para conducirlo al arrepentimiento, para que se volviese a Él. Si puedes oír la voz de Dios a través de situaciones, no te pregunta primero qué has hecho, sino dónde estás tú. O sea que los hechos de desobediencia te han llevado a dónde estás. Por eso Dios también hizo esta pregunta y la sigue haciendo. A cada uno de nosotros nos está diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Qué hay en tu corazón? ¿A dónde fuiste a parar siguiendo tu propio camino? Te has alejado de mí, dice el Señor. Entonces, regresa. ¿Ya estás regresando? Pues no te detenga. Vuélvete pronto a Dios. ¿Cuánto antes? Por eso, se lo decimos a los amigos, a los vecinos, porque hay vecinos que me han dicho que están conectándose porque necesitan buscar a Dios. Entonces a los vecinos, a los hermanos, hermanas, jóvenes, niños, a la iglesia, ¿has escuchado con cuánto amor el Señor nos está llamando? ¿Cuánto amor tiene Dios? Independientemente de cuál sea nuestra situación, marcada por la amargura, el sufrimiento y la culpabilidad, sean cuáles sean nuestros fracasos, podemos oír la voz de Dios que nos invita personalmente y dice, ¿dónde estás tú? Por lo tanto, podemos decir, regresa.
vuélvete a Dios. Dios nunca obliga. Él desea, tener con cada uno de nosotros una relación estrecha. Y su bondad nos invita a arrepentirnos. Vayamos a Él con confianza y sinceridad, pues como nos ama, nos está esperando. Quiero terminar con Isaías 44, 22. Ya se lo leí. Pero ¿dónde estás tú? Te encuentres como te encuentres. Si te encuentras muy mal, te alejaste del Señor. Si no estás manejando situaciones terribles, te has alejado de Dios. Yo puedo tener situaciones tremendas, pero las voy a manejar. Voy a enfrentar el problema y lo voy a vencer. Pero ¿qué de aquellos que están hundidos, están en un lodo cenagoso? Como dice el Salmo 40, quiere salir del pozo y no puede. David se había alejado del Señor, pero dice, el Señor extendió su mano y me sacó. Y en vez de estar en un pozo, en un lodo cenagoso, me puso en una peña, en una roca, en una piedra, y me sentí estable, firme. Mire lo que dice Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Él va a deshacer las rebeliones. Y como niebla, tus pecados. La niebla es algo que se disipa y se parte y deja de ser, no se ve. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Redimí significa yo te compré. Si quieres venirte conmigo, no te estoy obligando, pero tienes que saber que la puerta está abierta, porque así como yo vestí la desnudez de la miedosa pareja, tuvieron mucho miedo. Dice, estamos desnudos delante de ti y hemos tenido miedo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Habían desobedecido a la voz del Señor. Y la caída fue terrible. Pero dice, para cubrir la desnudez, maté un animalito y aquí está la piel, yo te voy a cubrir. Hermanos, era la profecía de que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venía a salvarnos. Ahora, después de Cristo, podemos decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya vino. Y todo está hecho. El camino está preparado. Dijimos que hubo un abismo entre Dios y el hombre el día que desobedecieron. Pero, hermanos, hay un puente que es la cruz de Cristo. Puedes pasar de la total lejura de Dios, lejos de Dios, pasa, porque el Señor pagó el precio. Si recibes a Cristo, pasas a ser hijo de Dios Padre. Y te está esperando. Y te sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Vuélvete, porque todo está hecho. La palabra deshacer me impacta. Él, si vienes a Cristo, te vas a dar cuenta que deshizo la carga de pecado cuando su sangre fue derramada. Por su llaga fuimos sanados. Y cuando Cristo moría en la cruz, también moríamos nosotros. Y cuando Cristo resucitó, también hemos resucitado a una nueva vida nosotros. ¿Quieres esa vida? El Señor dice, ¿dónde estás? Yo vengo a buscarte. Y aquí te está buscando el Señor. Recíbelo ahora. Hay algo que escuché de Pérez Millo, un teólogo extraordinario español, meditando en Génesis 5:24, dice, caminó pues Enoc con Dios
y desapareció porque lo llevó Dios. Vuelve a intimar con Dios. Él te va a recibir y camina con Dios. Ahora, él hizo una reflexión y dijo, Enoc cargó con el pecado de Adán y Eva, pero un día se reconcilió con Dios. Y fue tanta la intimidad que caminó, a ver cómo dice, caminó pues Enoc con Dios. Dice que todos los días caminaba con Dios. Dios venía a su casa y él iba a la morada de Dios. Y volvía a su casa, los dos juntos andaban en intimidad. Y que un día el Señor le dijo, ¿por qué no te quedas, Enoc, aquí? Y el Señor dice, pero es una maravilla, dijo Enoc, quedarme contigo. ¿Quieres que yo me quede acá? Sí, quédate. Y dice que el Señor lo llevó con él y desapareció, nunca más lo vieron. Un día le vamos a conocer, vamos a admirar este versículo solo, porque este versículo a mí me ha llenado de vida. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ten intimidad con Dios, puedes tenerla, Él te está llamando. Oramos. Señor, tal vez hay alguien que está escuchando este mensaje y dice, estoy en un momento terrible de mi vida. Tal vez es una persona que nunca experimentó tener comunión con Dios. O tal vez, como David, se apartó de ti, desobedeció. Y él tuvo que decir, vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Me he alejado de ti y me he metido en el camino de los impíos, de los malvados. Señor, se me ha ido el gozo, la alegría, la paz. Pero David dijo, me vuelvo a ti, purifícame, límpiame, Señor. Y el Señor lo recibió. Y la Biblia dice que cuando David murió, murió en una gran victoria, en una bendición tremenda. Pagó el precio de su mal, pero el Señor lo rescató, lo redimió, lo perdonó y, hermanos, también David caminó con el Señor hasta al fin de sus días. Señor, recibe a aquel que en este momento dice, me alejé de ti, pero ahora me vuelvo. Recibe a aquel que nunca experimentó tu presencia, pero ahora se entrega a Jesucristo. Recibe a Jesucristo en su corazón para que pase a ser hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu sangre que está en vigencia. Gracias, Señor, por la cruz que está en vigencia. Gracias porque allí, Señor, yo también he muerto. Y gracias porque la tumba está en vigencia. Todo aquel que quiere morir puede hacerlo. Morir a su yo, a su ego, a sus caminos. Y porque sus caminos lo han llevado lejos de Dios. Y le han enfermado el espíritu, el alma. Está desestabilizado. No sabe qué hacer en este mundial que estamos viviendo. Mucha gente a veces ha esperado un mundial para llenarse de expectativas. Pero ahora hay un mundial, Señor, que nos ha traído tristeza, desestabilización, amargura. Pero nos volvemos a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús. Paz de Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en vigencia. Todavía salva, todavía limpia, todavía libera. Todavía el Señor extiende su mano al más vil pecador y lo salva y lo libra y deshace sus rebeliones. Y el Señor dice, vuélvete a mí, porque también tus pecados son perdonados y yo te redimo, te rescato ahora mismo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Será hasta el domingo. ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si la vida
Dios me ha dado en Jesús. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar